La sala estaba en silencio, cargada de tensión. La jueza Rebecca, firme, pero con los ojos reflejando un dolor profundo, observaba a Ilaiche, el joven negro que se encontraba frente a ella. El caso que estaba juzgando no era uno más entre tantos. No. Algo en Ilaiche la inquietaba, algo que no podía poner en palabras. El joven parecía cargar en su mirada una verdad que ella misma trataba de evitar. Lo miró durante un instante, casi sin creer lo que veía. Los rasgos, la mirada. Por más que quisiera ignorarlo, algo en lo más profundo de su ser gritaba, como si una memoria olvidada intentara salir a la luz, algo enterrado en el pasado. Pero las piezas no encajaban. El juicio continuó, pero en lo más profundo de su ser, una certeza la consumía. Ilaiche sabía algo que ella no sabía. O quizás, era ella quien estaba tratando de ocultar la verdad. Sintió el peso de esa revelación, un peso que la hacía querer desaparecer. Pero ya era demasiado tarde. Cuando la sesión finalmente terminó, todo se derrumbó. La jueza Rebecca se sentó sola en su despacho, su corazón latía fuerte. Ya no podía escapar de la sensación que había reprimido durante todos esos años. Tomó la foto envejecida, aquella que nunca quiso volver a ver. La fotografía, arrugada y desgastada, mostraba a un bebé, su propio hijo. El hijo que creyó haber perdido para siempre. Pero no podía ser él. No era posible. Dejó la foto sobre la mesa y miró nuevamente a Ilaiche. El joven con los ojos llenos de dolor, pero ahora, todo se aclaraba. Él no era solo otra víctima del sistema. Él era su hijo. Me estás diciendo que eres mi hijo. Las palabras salieron como un suspiro, más para sí misma que para él. Su mente trataba de procesar la realidad que ahora chocaba contra su moral, contra todo lo que había creído. Ilaiche no respondió de inmediato. Solo la miró con una expresión de ira contenida, una dolorosa rabia que ella sabía provenía del abandono y la negligencia. Pero al fin, habló. Soy tu hijo, Rebecca. Soy el hijo que perdiste. El hijo que el sistema y tu propia mano alejaron de ti. El nombre de ella, dicho de forma tan directa y llena de dolor, hizo que la jueza sintiera el hielo de la realidad invadir su pecho. La culpa la alcanzó como un fuego arrasador. El racismo, el miedo a ser vulnerable. Todo eso la había cegado ante la verdad obvia. El hijo estaba allí, frente a ella, y no lo reconoció. Me viste crecer en un orfanato, con otros niños, mientras tú vivías tu vida de mentiras, continuó él. Cada palabra golpeaba a Rebecca como un puñetazo en el estómago. Ella intentó hablar, pero nada salió. El peso de la revelación era insoportable. Lo que hiciste conmigo no fue solo abandonarme, dijo Ilaiche, su voz quebrándose. Me dejaste para ser olvidado, sin un nombre, sin una historia. Me rechazaste para ocultar tu propia vergüenza. La jueza lo miró, las manos temblorosas. Quería justificarse, pero las palabras la abandonaron. ¿Qué podía decir? Sabía que nada podría devolverle los años perdidos. Cerró los ojos, su mente luchando con los recuerdos de su juventud y la pérdida que juró haber enterrado. ¿Cómo pudo ser tan ciega? ¿Cómo no vio que el dolor de él era el mismo dolor que ella sentía, que él era la extensión de su propio sufrimiento? Trataba de seguir adelante, de olvidar lo que pasó, pero tú me haces ver lo que ya no puedo negar. Te fallé, susurró Rebecca, más para ella misma que para él. Ilaiche se acercó a la mesa, sus ojos fijos en ella, y dijo, con una ira controlada. No solo me fallaste a mí, jueza. Fallaste a todos nosotros. A todos los niños que el sistema destruyó. Y ahora, tendrás que pagar. La jueza sintió que la desesperación la invadía, el peso de la verdad aplastando su pecho. Sabía que su juicio, el verdadero juicio, apenas comenzaba. El silencio en la sala era palpable. La revelación de Ilaiche como hijo de Rebecca dejó un vacío profundo en el aire, pero ella no tuvo tiempo para procesarlo. El dolor en su pecho, la culpa, todo eso quedó en segundo plano cuando la puerta de su despacho se abrió abruptamente. Era su asistente, una mujer de rostro serio, que entró sin pedir permiso. Jueza Rebecca, tenemos un problema. La tensión aumentó aún más. Rebecca no quería lidiar con más nada en ese momento. Pero Ilaiche estaba allí, esperando. La asistente parecía vacilante, entonces Rebecca la miró con impaciencia. ¿Qué problema es este?, preguntó, tratando de mantener la calma, pero su voz traicionaba su agitación interna. La asistente entregó un sobresellado, y sus ojos no podían ocultar el miedo. Es sobre el caso de Ilaiche,
dijo la asistente. Hay algo más que no sabes. Algo que nunca supiste. Rebecca tomó el sobre, sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal. Lo abrió con manos temblorosas, y cuando leyó lo que había dentro, su rostro palideció. Era una revelación que lo cambiaba todo. Ilaiche no es solo tu hijo biológico. Él es heredero de una fortuna que nunca supiste que existía. La jueza se quedó paralizada, incrédula. No podía procesarlo. ¿Cómo era posible? ¿Cómo el niño que había rechazado tenía ahora una conexión con algo tan grande y poderoso? ¿Qué está pasando, Rebecca? La voz de Ilaiche la interrumpió, y ella se giró para mirarlo. Su rostro estaba más serio, más maduro. Parecía saber que el juego estaba a punto de cambiar. La información en el sobre parecía ser solo la punta del iceberg. No era solo el racismo, era el dinero, ¿verdad? Dijo Ilaiche, sus ojos brillando con una nueva luz de desconfianza. Siempre me ignoraste porque sabías lo que podría destruir tu vida, Rebecca. La jueza no sabía qué decir. El peso de su decisión de mantener el secreto por tanto tiempo estaba finalmente a la vista. Todo lo que había hecho, todo lo que había sacrificado para mantener su imagen intacta, estaba a punto de desmoronarse. Pero había más. No solo se trataba del dinero. No solo de la revelación de que Ilaiche era su hijo. Había un secreto aún más oscuro. La asistente, con una mirada nerviosa, continuó: el padre de Ilaiche, Rebecca, nunca murió. Estaba vivo todo este tiempo. ¿Qué? El choque fue inevitable. La jueza intentó respirar hondo, pero su mente estaba en un torbellino. Él estuvo preso. Estuvo en la cárcel por años por un crimen que nunca cometió. Y tú, Rebecca, fuiste la que lo metió en prisión. El hombre que amabas, el padre de tu hijo, el hombre que condenaste por un sistema corrupto. La revelación explotó en el aire, como una bomba inesperada. Rebecca miró a Ilaiche, que ahora parecía más calmado, como si ya todo estuviera claro para él. Sabía que su madre no sería la persona que había imaginado. Sabía que toda la historia era una farsa. La jueza sintió una creciente rabia, una sensación de impotencia. Sabía que el hombre que amaba había sido víctima de una injusticia, pero ella lo había dejado atrás. Lo envió a prisión, y ahora todo esto volvía hacia ella como una pesadilla. Ilaiche dio un paso al frente, sus palabras cargadas de furia y dolor. Todo lo que hiciste, Rebecca. Cada elección. Cada mentira que contaste. Destruiste mi vida y la de él. Y ahora, tendrás que enfrentar las consecuencias. La jueza no sabía qué más decir. Las piezas se estaban encajando, y todo lo que había construido se derrumbaba. El dinero, la fortuna oculta, el hombre que pensó muerto, su propio hijo, todo estaba en juego ahora. El teléfono de Rebecca sonó, cortando el silencio. Contestó, aún atónita por el torbellino de información. Era una voz familiar. Jueza, es su exesposo. Está en libertad condicional. Sabe todo. Y viene hacia ti. ¿Qué? Susurró, con los ojos abiertos de par en par. Era el fin. Rebecca se giró hacia Ilaiche, que observaba la escena con una mirada impasible. La sala estaba llena de tensión. Sabía que ya no podría escapar. La verdad estaba ahora ante todos. El racismo, las mentiras, el abandono, todo sería revelado. Y no podía esconderse más. La jueza se levantó abruptamente. Ahora tengo que tomar una decisión, murmuró. Pero, ¿cuál es la decisión correcta? Miró a Ilaiche, sabiendo que él estaba allí para desafiarla, para enfrentarse finalmente a todo lo que ella había hecho. Pero la gran pregunta era, ¿aún podía salvar algo de todo esto, o ya era demasiado tarde? El silencio llenó la sala. El tiempo parecía haberse detenido. Y entonces, Ilaiche hizo su último movimiento. No quiero tu dinero, Rebecca. Quiero justicia. Esas palabras resonaron en la mente de la jueza, como un grito de guerra. Sabía que no habría marcha atrás. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. El aire estaba pesado. La sala del tribunal, ahora un campo de batalla, parecía ser el último lugar donde la jueza Rebecca encontraría algo de paz. Se levantó lentamente, con el rostro impasible, pero su corazón latía fuerte, como si fuera a salir del pecho. Ilaiche la miraba con una mezcla de ira y desconfianza, como si supiera exactamente lo que pasaba por su mente. Rebecca sabía que no podía dejar que él ganara.
No podía perder todo ahora. No después de tanto tiempo manipulando el sistema, de tantas mentiras para mantener su posición. Pero la verdad parecía amenazarla por todos lados. No me vas a derrotar, Ilaiche, dijo con voz firme, tratando de ocultar el miedo que crecía dentro de ella. No ahora. Pero Ilaiche la miraba fijamente, sin apartar la vista. Su mirada tenía una intensidad que le helaba la sangre. Sabía lo que ella estaba pensando. Sabía que ella intentaría destruirlo de nuevo. Vas a intentarlo, ¿verdad? Vas a intentar incriminarme, destruirme para proteger tu propia piel, dijo, con rabia contenida pero una calma implacable. Rebecca sintió un escalofrío. Él tenía razón. La rabia y la desesperación se apoderaban de ella. Sabía que la única forma de salir de esto era silenciarlo. La verdad debía ser distorsionada. La culpa debía recaer sobre él, el hijo que nunca quiso. La asistente de Rebecca, que observaba todo desde el fondo, notó lo que estaba a punto de suceder. Sabía que la jueza iba a cometer una atrocidad, pero el poder de Rebecca era inmenso. Aunque ahora ese poder estaba en riesgo. Y cuando el poder es amenazado, la verdad muchas veces se doblega. Rebecca sintió el peso de la decisión. Es hora de actuar, pensó. Hizo una señal al abogado que estaba junto a ella, un viejo aliado, y se intercambiaron una mirada furtiva. El plan ya estaba en marcha. Vamos a darle la vuelta a esto. Vamos a hacer que él pague, murmuró al abogado, que asintió rápidamente. El abogado se levantó, con la voz llena de confianza. Señoras y señores del jurado, tenemos pruebas irrefutables de que Ilaiche cometió delitos graves en el pasado. No es un inocente. Tiene un historial de violencia, de desobediencia. Y ahora, con esta fortuna misteriosa, estamos frente a algo mucho más peligroso. Rebecca no podía creer lo que escuchaba. El abogado estaba manipulando las pruebas. Trataba de incriminar a Ilaiche, haciéndolo parecer el verdadero culpable. Miró a Ilaiche, esperando ver la derrota en sus ojos. Pero no cedió. Ya no estaba luchando solo por la verdad, ahora luchaba por su propia supervivencia. Pero lo que nadie sabía era que la verdadera carta bajo la manga de Rebecca era mucho más profunda de lo que imaginaban. Ella sabía que el racismo que Ilaiche había enfrentado toda su vida, los prejuicios que siempre lo rodeaban, podrían ser usados en su contra. La sociedad lo veía como una amenaza. Y eso podría ser la clave para derrotarlo. Lo que él realmente es, señoras y señores del jurado, comenzó Rebecca, con voz llena de autoridad, es un criminal, un joven problemático que, sin mi intervención, estaría en las calles, causando caos. Él es peligroso. Y ahora, vemos cuánto puede destruir nuestra sociedad. Miró a Ilaiche directamente, sonriendo fríamente, sabiendo que sus palabras tenían el poder de cambiar la marea. Sabía que esos prejuicios raciales jugarían en su favor. El jurado, que antes estaba dividido, ahora parecía claramente influenciado. Los ojos comenzaban a volverse contra Ilaiche. Rebecca vio el cambio, la pequeña victoria. Sentía que comenzaba a recuperar el control. Pero entonces algo inesperado ocurrió. Ilaiche se levantó de golpe. Su ira era palpable, pero había algo más en su mirada. Determinación. Sabía que su vida estaba en juego, y nada era más importante que luchar por su verdad. No me van a destruir, gritó, su voz llena de firmeza, haciendo que el aire de la sala vibrara. Yo no soy el criminal aquí. La culpable es esta mujer. La que ha sido manipulada por un sistema corrupto, por el racismo, por la mentira, es ella. La sala cayó en un silencio absoluto. Cada palabra de Ilaiche cortaba el aire, desafiando al sistema que los había atrapado. Él ya no era un simple acusado. Estaba desafiando a la jueza, a la madre, a la institución misma. Rebecca sintió su corazón helarse. Lo que Ilaiche estaba haciendo ahora era arriesgado, pero más poderoso de lo que ella podía controlar. Sabía que estaba perdiendo el control. Pero aún había una carta que podía jugar. Aún tenía el poder, el sistema a su favor. Y lo usaría para destruir a Ilaiche, sin importar el costo. Se giró hacia el jurado, con mirada desafiante. Yo ya hice mi trabajo, dijo, con voz fría. Ahora es el turno de ustedes. La sala explotó en murmullos y discusiones. La batalla no había terminado, pero algo dentro de Rebecca comenzó a romperse. Sabía que, independientemente de lo que sucediera, la verdad estaba acercándose, y nada podría impedir la justicia que Ilaiche finalmente buscaba. Las palabras de Ilaiche fueron como un golpe directo al estómago.
El tribunal quedó en silencio. Hasta los abogados y los jurados parecían paralizados. Nadie podía creer lo que acababan de oír. Yo soy tu hijo. La sala se congeló. Esas palabras no eran solo una revelación, eran una bomba a punto de explotar. Si eso era cierto, la mentira que Rebecca había construido durante años, manipulando el sistema, se desmoronaría instantáneamente. Todo lo que había hecho para destruir a Ilaiche, toda la crueldad que él había sufrido, ahora parecía aún más monstruosa. Rebecca, atónita, tartamudeó, intentando negar. «Estás mintiendo», dijo, su voz temblorosa, sus ojos llenos de pánico. Pero sus palabras ya no tenían poder. Todos los ojos estaban sobre Ilaiche, y él había tomado el control total de la sala. Lo que antes parecía una simple acusación ahora se convertía en una verdad mucho más profunda. Si eso era cierto, Rebecca no solo había abusado de su poder, sino que había traicionado a su propio hijo. La sala estaba llena de agitación. Los jurados intercambiaban miradas, entre la confusión y la indignación. El chico que todos veían como culpable, ahora se convertía en el héroe de la historia. Y su madre, la villana. Fue entonces cuando Ilaiche dio el golpe final. «No se engañen», dijo con una frialdad aterradora. «No dejen que ella se salga con la suya. No dejen que use su posición para ocultar lo que hizo. El racismo, la crueldad, la mentira. Ella quería verme derrotado, y ahora es hora de exponerla al mundo. Ella no merece ser llamada jueza. Ella no merece ser llamada madre. Ella no merece nada». La sala estalló en caos. Pero la voz de Ilaiche no vaciló. Estaba completamente inmerso en el momento, decidido a hacer que la verdad prevaleciera. Rebecca, antes tan poderosa, ahora parecía pequeña, frágil, aislada en un rincón de la sala, incapaz de negar lo que era evidente para todos. «Vas a pagar por todo, mamá. Por cada lágrima, por cada dolor que me causaste». Y así, Ilaiche continuaba su camino de revelaciones. Sabía que eso era solo el comienzo. Era una guerra, ahora. Una guerra por la verdad. Y la justicia ya no sería solo una cuestión de tribunal. Sería una cuestión de alma. El tribunal estaba en completo silencio. Cada palabra de Ilaiche todavía flotaba en el aire, atravesando la sala con una claridad que nadie podría ignorar. Rebecca, la poderosa jueza, la mujer que había manipulado tantos destinos, ahora estaba rota, sin nada que esconder. Sus ojos, antes fríos y desafiantes, ahora reflejaban algo completamente diferente: miedo, arrepentimiento, y una amarga verdad que ya no podía ignorar. Se levantó lentamente. Su rostro, antes de acero, ahora mostraba la fragilidad de quien se enfrenta a la realidad más dolorosa. Había fallado, había destruido la vida de su propio hijo, solo por el miedo que el prejuicio le había inculcado. Con voz temblorosa, pero cargada de sinceridad, miró a Ilaiche, y finalmente, tras un largo suspiro, habló. «Ilaiche, hijo, lo siento tanto. Perdóname, por favor. Perdóname por no haberte aceptado. Por haberte rechazado solo por ser negro. Jamás debí hacerte esto. Te fallé, como madre, y no hay excusa que pueda justificarlo. El dolor que te causé, me está destrozando por dentro». Las palabras de Rebecca flotaban en el aire, pero eran muy diferentes a las que había pronunciado antes. Ya no era una jueza condenando. Era una mujer rota, tratando de encontrar redención, aunque sabía que tal vez no la merecía. Ilaiche, quieto, observaba. La rabia todavía se reflejaba en sus ojos, pero algo en su interior comenzó a cambiar. Lo que había experimentado, el sufrimiento, la injusticia, todo eso ya no era tan importante como lo que estaba a punto de hacer. Se acercó, con la mirada fija en su madre, y dijo, con una voz profunda, pero tranquila: «Te perdono». Las palabras fueron sencillas, pero cargadas con el peso de años de dolor. «Te perdono por todo lo que me hiciste. Por todo el sufrimiento que me causaste. Pero lo hago por mí, no por ti. Porque sé que el odio me consume, y no voy a dejar que eso me destruya más. No voy a vivir con ese peso». Rebecca temblaba. Aquellas palabras le dieron el golpe final. Ella, la jueza que controlaba la sala, que parecía tener el poder sobre todos, ahora estaba siendo humillada por su propio hijo. «Gracias», murmuró ella, con voz quebrada, sin poder contener las lágrimas. «Gracias por darme la oportunidad de intentar ser una mejor persona, aunque no sé si merezca esa oportunidad». Ilaiche la miró, con una calma y una fuerza que solo el perdón podía darle.
El perdón no significaba que todo estaba bien, pero significaba que no dejaría que el odio lo definiera. Lo que hiciste, no está bien, agregó con firmeza. No olvides lo que causaste, pero ahora es hora de que la verdad se haga justicia. El jurado estaba en silencio, los ojos llenos de incredulidad y asombro. La sala entera había sido testigo de un momento único, uno que nadie olvidaría. Ilaiche, el hijo que había sido condenado, el joven que todos pensaban que solo era una víctima, ahora estaba siendo el verdadero héroe de la historia. Rebecca, al borde de la desesperación, ya no podía negar lo que había hecho. Y aunque trató de defenderse, las palabras de Ilaiche la habían dejado sin fuerzas. La verdad había salido a la luz, y era innegable. Ilaiche se giró hacia el jurado, con voz firme, diciendo: «No dejen que ella se escape. No dejen que su poder o su posición la salven de lo que ha hecho. No la dejen usar su autoridad para encubrir la verdad. Ella ha jugado con las vidas de todos, pero ahora se enfrenta a la justicia. Y yo no voy a permitir que se salga con la suya». La sala estaba llena de murmullos, la gente se miraba en shock. Nadie esperaba lo que estaba sucediendo. Pero Ilaiche estaba en control ahora, y su voz era clara, implacable. Rebecca, una vez tan poderosa, ahora parecía pequeña, frágil, indefensa. Sus hombros caídos, su rostro derrotado, demostraban que ya no tenía el control. Ilaiche la había derrotado de una manera que ella nunca había anticipado. Finalmente, cuando la sala parecía estar a punto de explotar en caos, Ilaiche miró a su madre una última vez, y con un tono de decisión absoluta, dijo: «Te perdoné, pero no pienses que todo se va a quedar aquí. La verdad ha sido revelada, y ahora es hora de que pagues por lo que hiciste. Por cada lágrima que me hiciste derramar, por cada golpe que me diste con tus palabras y tus actos. El perdón no borra el pasado, pero sí da un nuevo comienzo. Y eso es lo que merezco. Un nuevo comienzo». Los jurados miraban a Rebecca, a Ilaiche, y comprendían. Sabían que esta historia no era solo sobre justicia. Era sobre el peso del perdón, sobre la carga del arrepentimiento. Rebecca miró a su hijo una última vez, y con voz quebrada, dijo: «Lo siento, no sabía lo que estaba haciendo. Perdóname». Pero esta vez, Ilaiche no respondió. No necesitaba más palabras. La justicia ya estaba hecha. Y así, el juicio de la jueza corrupta llegó a su fin. Pero lo que realmente cambió esa sala no fue la condena, sino el perdón de un hijo que decidió ser más grande que el odio. Y esa historia, la de un hijo que perdonó lo imperdonable, y una madre que finalmente se dio cuenta del daño que causó, quedaría grabada en la memoria de todos los presentes, para siempre.